Bien, muchas gracias por venir a una vez, bueno, a la CEO Talk, que como, bueno, para los que no nos hayan visto nunca, es un espacio que aprovechamos desde Delvi para entrevistar pues a perfiles relacionados con el emprendimiento, ya sea CEOs, fundadores, socios de corporates que estén intentando entrar en el mundo emprendedor. Y bueno, hoy te tenemos a ti, Xavier Pont, fundador de Ship2B. Entonces, para empezar un poco y ir soltándonos, es decir, ¿cómo te definirías en un minuto? Me definiría como un emprendedor social. Eso es lo que a mí me gusta como título. Me considero muy emprendedor y me considero también muy social. Y creo que el emprendedor social es una gran profesión de futuro que aún cuesta de entender, pero que estamos muchos intentando hacer que se convierta en una gran profesión en el futuro. ¿Y qué rasgos tendría un emprendedor social que lo definirían diferente de cualquier otro tipo de Bueno, emprendedor? un emprendedor social es lo mismo que un emprendedor, pero en vez de pensar en una sola rentabilidad, pensamos en dos rentabilidades. Queremos al mismo tiempo ser rentables desde el punto de vista financiero y queremos muchas veces al mismo nivel que cualquier otro emprendedor, pero al mismo tiempo queremos una rentabilidad en temas de impacto social o medioambiental. Por tanto, trabajamos para las dos cosas al mismo tiempo. Perfecto. Y tú, Chévere, ¿qué background tenías de formación? Es decir, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo empezaste en tu carrera profesional Mira, yo mi hacia carrera este camino? profesional, yo soy hijo de empresario de empresa familiar. Y yo de pequeño tenía inquietudes humanistas y de hecho estudié psicología y por mi cuenta, pero quieras o no, el papá pues me llevó a estudiar ESADE, después hice el MBA en el IES, en la Escuela de Negocios, y tuve una carrera muy empresarial. Pero una carrera muy empresarial que sentí muy vacía en determinados momentos de mi vida y porque tenía toda esta otra parte que no la estaba expresando de una manera suficientemente clara en mi vida, ¿no? Ahí ya empecé a hacer varios proyectos de empresa social y de emprendimiento social y también estuve trabajando intensamente desde la administración durante unos años para fomentar el emprendimiento y la innovación y finalmente pues ya me decidí a fundar Ship2B con este ánimo de juntar las dos almas, ¿no? El alma del Adam Smith, de la mano invisible y del afán y del ánimo de lucro, con el alma de realmente generar un impacto en la sociedad. Entonces, es ¿Y decir, cómo? dices que venías un poco de la parte de empresa familiar, que lo sencillo, no conozco el background, es decir, pero lo sencillo habría sido quedarse en la empresa familiar y luego la administración, que también es un puesto muy fácil para quedarse, pero aún así decides como lanzarte y montar tu propio proyecto de Ship2B, es decir, cómo es ese salto al vacío. Bueno, la empresa familiar, la verdad es que hace una transición ya cuando yo era muy joven de empresa de gestión familiar a empresa de gobierno familiar. Con De lo acuerdo. cual, toda la familia pasamos a estar en el consejo. Y aún, de hecho, yo sigo en el consejo y un día al mes tengo que cumplir con mis deberes de empresa familiar. Y por tanto, pues por esa parte ya no había un camino claro y por tanto ya me busqué la vida como emprendedor social, ¿no? Y la administración es una gran experiencia, el gobierno es una gran experiencia, sobre todo cuando eres utópico y cuando eres idealista y cuando quieres cambiar el mundo, pero a la que llevas, en mi caso, llevaba 4 o 5 añitos, y ya te has quemado, ya has visto un poquito lo que es, ya has sufrido en tu piel las miserias de la política y ya llega un momento que dices basta. Y de hecho no me arrepiento de haber pasado, creo que fue un grandísimo aprendizaje. Lo que aprendes en la administración no está escrito, creo que hay gente majísima en la administración
y con la que mucha más de la que la gente piensa en la calle, pero aún así pues quema y creo que el montaje de la administración no está hecho para que personas emprendedoras se metan, más bien está hecho para que hagan carrera aquellos pues que están como funcionarios o aquellos que están en las élites de los partidos políticos. Entonces no hay un track bueno en la política para personas que quieran cambiar el mundo y que tengan ideas de transformación y que quieran llevarlas al sector público, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo es que decides fundar Ship2B? O inicialmente, ¿cuál es el objetivo? Porque ya hablaremos igual acerca de cómo está configurado y quizás ha habido cierta evolución desde su concepción inicial a lo que es hoy. ¿Teníais algún modelo de referencia? Sí, yo ya daba, en esa ejemplo? época ya daba clases en la UPC y en ESADE, y en ESADE hay un instituto que se llama Instituto de Innovación Social que trabaja todos los temas de innovación social, y ahí había un programa muy bonito que hacía el BBVA junto con ESADE que se llamaba Momentum Project, que trabajábamos con empresas sociales y las acelerábamos y al final el BBVA les daba unos préstamos. Pero eran empresas un poco avanzadas y eran empresas muy de inserción. Y ahí aprendí un montón y ahí aprendí muchísimo sobre este sector. Y después desde ahí también, desde el instituto, veía lo que estaba pasando en el mundo, en donde el sector de la inversión de impacto, el mundo del emprendimiento social, estaba despegando de una manera muy relevante, ¿no? Cosa que en España no estaba sucediendo, ¿no? Y entonces ahí, sobre todo en Inglaterra, en Estados Unidos, en los países nórdicos, pues veía que claramente esto era un modelo que estaba ganando fuerza, y ahí entre la experiencia Momentum y el poder ver todas estas experiencias internacionales me inspiraron para pensar que en España tarde o temprano también tenía que pasar, y que era importante, y creo que era una gran oportunidad poder tomar la posición e intentar ser pioneros en este campo, ¿no? Y digamos, es decir, cuando creas esto con el objetivo de hacer impacto social, ¿cómo lo explicas a la gente? ¿Cómo entiende el mensaje? Lo digo porque de primeras mucha gente, todo lo que piense inversión social, piensa que el dinero no existe y que el dinero no va a haber retorno. Es decir, ¿cómo mezclas? Es decir, no, impacto, es decir, por un lado social, es decir, pero la parte económica sigue estando ahí y también hay unos objetivos. Mira, Buda decía que la verdad está en el medio. Y desgraciadamente la cultura en España aún es por un lado, invierto con criterios de mercado, hacer el máximo de lucro posible y ganarme la vida lo que puedo, y por otro lado, pues tengo mi bolsillo de filantropía, de donaciones a ONGs y a proyectos sociales, sin ningún retorno y con un ánimo social, ¿no? Y esa ha sido la cultura imperante en nuestro país durante muchísimos años, ¿no? Pues bueno, pues a día de hoy cada vez más toma fuerza el mundo de en medio, ¿no? Que es aquel mundo de decir, no, oye, se puede invertir perfectamente con criterios de mercado, se puede conseguir rentabilidades muy interesantes en proyectos de impacto social y al mismo tiempo generar grandes impactos sociales. Y esto te lo tienes que creer. ¿Qué pasa? Que al principio no te lo crees. Es lo que pasa. Esto lo decía Ronald Cohen, que se le considera el fundador de la inversión de impacto. Decía, cuando fundé mi primer fondo en el año 2000, que es él funda una gestora de private equity que se llama Bridges Ventures en la City de Londres, y lanza un primer fondo de 20 millones de libras. En ese primer, él tenía había sido CEO de Apax, de uno de los grandes grupos financieros mundiales, y él tenía muchos contactos, pero cuando va a las familias a preguntarles que les pongan un ticket en su nuevo fondo de impacto social, las familias, pues mira, se lo ponen, pero se lo ponen porque Ronald Cohen, y se lo ponen por filantropía, pero no se lo creen. Ahora bien, ese fondo lo cierra al cabo de 8 años con una TIR neta del 12%, y esas familias, cuando va a buscar dinero para el segundo fondo, ya sí que se lo creen.
Porque, bueno, pues todo en la vida es demostrar, es probar, es generar track record, es generar la confianza, es ver que verdaderamente esto es posible. Y esto no te lo crees con palabras, te lo crees con hechos, que es en lo que estamos intentando hacer Ship2B, demostrar con hechos y con track record que esto es posible y que esto verdaderamente puede pasar, ¿no? Y, oye, y actualmente, ¿cómo está configurado Ship2B? Porque tenéis el brazo, bueno, que ve esto que estamos hablando de la inversión, pero también hay mucho más detrás. ¿Nos lo puedes explicar un poco? Sí, mira, Ship2B primero nace como una fundación con el ánimo de impulsar la economía de impacto, la economía y la inversión de impacto. Hablo economía porque nosotros básicamente trabajamos con emprendedores, con grandes empresas y corporaciones y con inversores. Son nuestros tres públicos. Entonces, lo que hacemos es, uno, fomentar esta cultura de la economía de impacto y hacemos, por ejemplo, un gran evento a final de año que se llama Impact Forum, que moviliza más de 2.000 personas y ahí con speakers internacionales y tal para sensibilizar, formar y difundir el mensaje de la economía de impacto. Después empezamos con una aceleradora que se ha ido sofisticando y después podemos comentar y se ha ido verticalizando, pero que era una aceleradora de startups de impacto social. Y esa aceleradora, cuando acaba, nos obliga, para poder hacer las primeras rondas de financiación, a crear una red de Business Angels, igual que la de SADE o la del IES, pues creamos una red de Business Angels de impacto, es la primera red de inversores de impacto en España, y ahí intermediamos entre los inversores y las startups. Y cerramos nuestras primeras rondas. En la primera convocatoria que hace ya 6 años de la aceleradora se nos presentan 56 proyectos en toda España, que no sabíamos qué nos pasaría, se nos presentan 56, cogemos 9 y los aceleramos durante 10 meses y cerramos 5 rondas de financiación. Fue nuestro primer gran éxito como Ship2B. A partir de aquí, más adelante, la aceleradora se empieza a verticalizar y ahora tenemos un lab de salud, un lab de impacto social, un lab de cambio climático. La red de inversores la convertimos con el tiempo en un primer vehículo no regulado, es un vehículo de la red de inversores en donde levantamos 1,5 millones de euros. Que más adelante, un año después, nos entra el Fondo Europeo de Inversiones, que nos pone 3 millones más. Con lo cual, hemos tenido 4,5 millones para invertir. De momento llevamos en 16 startups en 3 años. Y ahora estamos dando el paso, que es un paso muy importante, de intentar constituir una gestora ya regulada por la CNMV y levantar un fondo de entre 30 y 40 millones. Eso es en lo que estamos a día de hoy y vamos a ver si tenemos éxito. Lo estamos intentando y estamos, el entorno es el que es, pero estamos muy convencidos de que vamos a tener éxito en el empeño. ¿Y habéis notado esto, un cambio de mentalidad? ¿Perdona? Que si habéis notado un cambio de mentalidad, eso es decir, desde que fuisteis a levantar, desde que teníais la parte más de agrupación de Business Angels, que bueno, os costaba quizá en el mensaje encontrar los Business Angels que pusieran el ticket, a que levantaseis un millón, es decir, con los 3 que os dieron, es decir, ahora ir a levantar 30, 50, entiendo que habéis notado un cambio de mentalidad como para tener la confianza para levantar este fondo de impacto social, ¿no? Cambio de mentalidad en todo lo que es inversores, venture capital, etcétera. Mira, Josep, yo me acuerdo hace 6 años, cuando iba a ver a todos los venture capital y los private equity de España y las entidades financieras, era verdaderamente predicar en el desierto. Era predicar, ibas allí, les explicabas esto, decíamos, ¿esto qué es? Esto es ciencia ficción. Esto nadie sabía de lo que hablabas. Y era verdad, todo el mundo sentía curiosidad, sobre todo sentía curiosidad cuando veían lo que estaba pasando en otros países, decían esto tarde o temprano va a llegar allí, pero había un desconocimiento absoluto, yo te diría. A día de hoy, pasados 6 años, yo os diría que no hay ningún venture capital, ni ningún private equity, ni ninguna entidad financiera que no tenga esto encima de la mesa de manera seria para hacer cosas en temas de impacto. Ya sea sabéis que hay la inversión
con criterios ESG, que es decir, oye, yo invierto, tengo en cuenta la rentabilidad del impacto, tengo en cuenta la rentabilidad del riesgo y también el impacto. ESG quiere decir Environment, Social y Governance, pero la inversión no es de impacto, es decir, es cualquier inversión normal, pero que tenga en cuenta el impacto. ¿Vale? O ya sea el hardcore, que es la inversión de impacto, pura y dura, que es ya invierto 100% en un proyecto de impacto. Sea los criterios ESG o sea la inversión de impacto, a día de hoy os diría, no hay ningún player en España que no esté con este tema encima de la mesa. Ya esté haciendo cosas o esté planteándose hacer cosas seriamente en este campo. Y como inversores, ¿en qué os fijáis? Es decir, ¿qué tiene que tener un proyecto para decir, vale, yo encajo dentro de estos criterios y podría ser atractivo para un fondo, un vehículo como el de Shift2B? Bueno, tiene que tener todo lo que tiene una startup normalmente en el mundo normal y corriente de la economía. Es decir, tiene que tener un buen equipo, tiene que tener un proyecto innovador, tecnología, modelo de negocio, escalabilidad, todas estas cosas. Y además, tiene que tener como mínimo 3 cosas, yo os diría. Una es intencionalidad, es decir, a los emprendedores les tiene que mover algo más allá del lucro, tienen que querer hacer un cambio que esté al mismo nivel que el ánimo de lucro. Hay emprendedores con ánimo de lucro, emprendedores sociales con ánimo de lucro, hay emprendedores sociales sin ánimo de lucro. De hecho, la definición de emprendedor social es muy polémica y las fronteras son, y podríamos estar 7 horas hablando de este tema. Sí. Pero a nuestro entender, pues hay emprendedores sociales con intencionalidad que también tienen ánimo de lucro y es muy respetable. Entonces, la intencionalidad, el tener un propósito, el que te salga de dentro, es decir, un emprendedor que quiera hacer placas solares fotovoltaicas en los tejados para forrarse, no es un emprendedor social. Un emprendedor social que quiere hacer esas placas solares fotovoltaicas porque quiere hacer un cambio en el modelo energético para qué tal, porque y está convencido y es su sueño y tiene ese propósito en su vida, ese sí que es un emprendedor social. No sé si me explico, ¿eh? Claro. Entonces tiene que tener esta intencionalidad, tiene que querer hacer un cambio que sea un problema social, y ahí hay un concepto que se llama la teoría de cambio, que es qué teoría tienes del cambio que quieres hacer. Es decir, qué problema quieres resolver, qué solución planteas y qué asunciones estás haciendo para pensar que esa solución va a resolver ese problema. Y después tienes que poder medir, y esto es importantísimo en los emprendedores sociales, tienes que poder medir tu impacto, igual que mides el ROI, igual que miras la TIR, igual que mides el riesgo, tienes que poder medir el impacto también. Y ahí es clave la metodología que utilizas para medir y para gestionar después el impacto. Porque igual que gestionas la parte financiera, tienes que gestionar también la parte de impacto social. Pasa a menudo que hay emprendedores que empiezan como emprendedores sociales y acaban como emprendedores normales. Y tal. Pasa a menudo que hay emprendedores que empiezan como emprendedores normales y se convierten a sociales con el tiempo. Y entonces, hay cosas de este tipo. Pasa a menudo que muchos emprendedores tienen muy bien trabajada la parte social, pero caen porque no son capaces de hacer sostenible su empresa. Pasa a menudo pues, que para hacer sostenible tu empresa te tienes que cargar la parte de impacto social. Entonces lo que es difícil es mantener las dos almas vivas a lo largo del tiempo. Vale, y vosotros es decir, en estas fases entiendo que a lo mejor la fase de inversión cogéis proyectos más maduros y en la fase de aceleración pues cogéis proyectos que a lo mejor están un poquito más verdes, que necesitan un poco de acompañamiento y recorrido. Y yo he estado mirando un poco los programas que tenéis, los verticales, y vosotros, no sé si empezasteis así o esto ha sido, bueno, entiendo que no empezasteis así porque empezasteis con aceleradora normal, ahora hacéis los verticales y los verticales tenéis como partnerships con corporates. Es decir, ¿cómo ha sido el proceso de incorporar a las corporates a un proceso de aceleración? ¿En qué se benefician o qué piensan que pueden aportar?
y luego recibir los corporates de una inversión de este tipo o participar en el proceso? Mira, a nosotros llevamos 3 años que nos han considerado la mejor aceleradora de España, no solo de impacto, sino de entre todas las aceleradoras de España. Entre las 250 que hay, ya somos escogidos la mejor. ¿Por qué? Os diría, por 3 grandes cosas. Yo os diría, la primera, bueno, primero porque le ponemos mucha pasión, mucho cariño y hay un equipo brutal en Ship2B que acompaña los proyectos y que le pone mucho toque humano. Pero después es porque hacemos un itinerario muy personalizado para cada emprendedor. Cada emprendedor es un mundo, cada emprendedor tiene problemas diferentes en la etapa en la que se encuentra. Cada emprendedor tiene retos diferentes en el momento en el que entra en la aceleración. Y tienes que poder responder a los problemas concretos que tiene ese emprendedor en ese preciso momento en el que se encuentra en la aceleración. Y ese itinerario personalizado creo que lo hacemos bastante bien, le aportamos la reflexión estratégica, pero después, sobre todo, ellos están buscando 2 cosas. Están buscando que les ayudes con clientes, con pilotos, con alianzas, con cosas concretas que les puedas aportar, y 2, están buscando financiación. Son 2 temas clave para los que te entran en el proyecto. Entonces, ahí lo que intentamos es atraer a corporaciones que tengan interés no solo por el lado de impacto social, que muchas también te entran porque tienen la RSC y porque les interesa estar en tal, sino también por el lado de negocio y por el lado de innovación. Las corporaciones tienen interés en hacer pilotos y alianzas con todos estos proyectos por un tema de negocio y de innovación en sus corporaciones. Ven aquí la posibilidad de hacer innovación abierta y desarrollar estrategias de innovación con muchas de estas startups. Y eso es lo que intentamos fomentar. Y en la parte de financiación sí que hay 2 fases. Hay una fase muy de cuando están, al final todos los emprendedores que cogemos, por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos con 35 emprendedores acelerándolos, hicimos la semana intensiva toda digital, que la hacíamos presencial, la hicimos toda digital, con 35 proyectos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Lo hacíamos por Zoom y los separábamos por salas. En un momento dado estaban en 35 salas con 35 mentores cada uno y después los volvíamos a juntar. Y bueno, estuvimos toda una semana, entonces estos 35 emprendedores, muchos de ellos están en lo que se llama el Valle de la Muerte. Que es esta zona muy peligrosa en donde aún no has demostrado, aún no tienes la capacidad de levantar una ronda semilla y estás probando tu primer prototipo, tu primera prueba concepto y estas cosas. Entonces, el tipo de financiación que se necesita aquí es una financiación que se llama, en el mundo del emprendedor social, le llamamos Venture Philanthropy. ¿Por qué? Que es un poco filantrópica. Aunque la des con equity o que la des con deuda, es una financiación de altísimo riesgo porque es muy probable que muchos de estos proyectos no tengan éxito. Por tanto, el tipo de financiación que has de poder poner en esta fase es una financiación más de tipo Venture Philanthropy, que nosotros tenemos algunos acuerdos que nos hace poder proveer este tipo de financiación. Y después, una vez ya han demostrado mínimamente, una vez tienen la evidencia, una vez tienen unas métricas mínimas que te hacen pensar que aquello es viable, que tiene mercado, que tiene un modelo de negocio, que la teoría de cambio es potente. Una vez tiene una cierta evidencia, entonces ahí sí que pueda afrontar una ronda de financiación ya con nuestro vehículo y con otros fondos y players y business angels y family offices que también participan. Muy bien. Esta es la que hiciste la semana del 20 al 24 de abril, ¿no? El Impact Business Bootcamp virtual. Sí, sí, sí. Pues fue todo un reto. Porque te puedes imaginar, era uno de nuestros productos estrella es la semana presencial, que están todos juntos, se genera una química brutal, hay unas relaciones personales y pensábamos, oye, en lo digital se va a perder y no fue así, sino todo lo contrario. Muy bien, enhorabuena. Y vemos, bueno, además de que aún en la situación que estamos viviendo, confinamiento y demás, que es bastante complicada,
pues habéis estado bastante activos, incluso también en el ámbito de la inversión, porque he encontrado una noticia aquí que decía que Ship2B, bueno, sois uno de los fondos o vehículos que más activos habéis estado en el primer trimestre de este año. Me parece que salía en la noticia unas 5 inversiones y algunas en pleno principios o mediados de abril, donde no muchos fondos o inversores pues estaban completando rondas, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos puedes explicar un poco cómo estáis viviendo esta situación? ¿Estáis viendo, bueno, siguiendo normalidad? ¿Hay inversores que han salido a ser más cautos en el sentido de no vamos a dejar de invertir, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cuál está siendo vuestro approach ante esto? Bien. Mira, ahora en un ratito tenemos comité de inversiones y en teoría vamos a aprobar 2 más. Por tanto, estamos en modo inversor. Sí que es verdad que con mucha más prudencia, con mucha más cautela y repensando mucho las inversiones, dónde las hacemos. Pero fíjate una cosa, es que la inversión de impacto, es decir, en los últimos 2 años, si os fijáis, hemos tenido como 3 grandes crisis, ¿no? Hubo una crisis, la crisis de los refugiados, hemos vivido también hace 6 meses, estábamos con el chip del cambio climático. Parecía que el cambio climático era lo máximo, ¿no? Y ahora estamos con el COVID, ¿no? Es un problema de salud, un problema de clima, un problema de inclusión social y de colectivos vulnerables, ¿eh? Esto es la inversión de impacto. La inversión de impacto pretende invertir en soluciones que ayuden a resolver los grandes retos de la humanidad. Por ejemplo, tenemos una participada que se llama Kida, que ellos, su objetivo es traer los hospitales a casa. Y ellos con tecnología y con personal preparado pueden hacer prácticamente casi todas las cosas, el 80% de las cosas que se hacen en un hospital, en el domicilio, ¿no? Y con apoyo pues, humano y tecnológico, ¿no? Entonces, hay muchas startups que con la nueva coyuntura pues ven grandes oportunidades. Igual que hay muchas que también están sufriendo, hay muchas que ven buenas oportunidades, ¿no? Pero tampoco hay que engañarnos, ¿eh? El entorno que viene es durísimo, viene una recesión de 1 o 2 años como mínimo y por tanto las cosas no van a ser fáciles y hay que ser muy prudentes, hay que ir con mucha cautela y hay que vigilar dónde se invierte porque los tiempos van a ser duros. ¿Y os están llegando proyectos específicos nacidos, digamos, a raíz del COVID? Es decir, que el COVID evidentemente pues trae una serie de problemas, bueno, evidentemente de salud, pero también de movilidad, de salir al exterior, de compras, etcétera. ¿Os están llegando proyectos que hayan nacido ya bajo el concepto del COVID o la problemática que haya generado o que está generando? Sí. Mira, nosotros colaboramos y participamos activamente en una iniciativa muy chula que ha lanzado la Bolsa Social junto a otros players como nosotros, que es una convocatoria específica de startups para afrontar el tema del COVID. Y oye, nos está sorprendiendo gratamente la cantidad de proyectos que nos están llegando que tienen un enfoque muy dirigido al COVID. Aquí hay que vigilar porque hay un cierto riesgo de que hayan algunos proyectos que tengan sentido durante unos meses y después dejen de tener más sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve muy activo con todo el tema de los respiradores, ¿no? Y ayudando un montón desde diferentes ángulos y la verdad es que fue brutal la capacidad de movilización que se generó tanto en el sector industrial como en el sector de los makers y en el ámbito de la impresión 3D. Bueno, hubo allí una movilización masiva
para el tema de los respiradores. Bueno, claro, los respiradores cuando estábamos con 1000 muertos al día, pues una cosa, ahora estamos con 150. Ya, bueno, pues ya no son tan necesarios aún. Entonces, bueno, pues ahora pasará, si esto no rebrota, pues ahí igual se habrán quedado un stock de respiradores brutales que no sabremos qué hacer con ellos. Entonces hay que vigilar que la startup que lance una iniciativa sea una startup con un producto o un servicio que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Que tenga continuidad, claro. Muy bien. Y bueno, trayendo un poco el campo de tema de la inversión, proyectos y tal, que veis en diferentes fases y me imagino que como inversores queréis aseguraros o tener ciertos derechos en cuanto al gobierno de la empresa. Nosotros somos bastante partidarios de recomendar siempre pacto de socios desde el inicio y luego que estos van evolucionando a través de las diferentes etapas que pasa la startup. ¿Qué opináis de esto? ¿O qué recomendación le daríais a emprendedores acerca del pacto de socios? ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿En qué fases? Etcétera. No, la recomendación sería que es muy importante el pacto de socios y el emprendedor desde la fase semilla tiene que ir con mucho cuidado con lo que negocia y con lo que con las cláusulas que acepta en el pacto de socios, porque pueden ser para él una ancla y una rémora en su camino, ¿eh? Y por tanto, pues eso que se lo tenga muy, muy, muy presente, ¿eh? Y todos los fondos intentamos trabajar muy bien los pactos de socios, pues sabemos que son muy importantes. Y ahí hay un equilibrio entre que el emprendedor pueda seguir sintiéndose el proyecto como propio y pueda sentir que no se le aprieta demasiado, pero al mismo tiempo el inversor se tiene que cubrir de muchos posibles escenarios que se pueden dar en el futuro, ¿no? Y entonces, como inversores, nosotros a veces también con emprendedores sociales se nos quejan, digo, oye, pero ¿cómo puede ser que nos apretáis tanto como cualquier otro fondo? Digo, ¿qué os creéis en el tal? Yo tengo una serie de inversores detrás mío que están esperando que les dé una TIR del 10%, una TIR neta del 10%. Nosotros estamos trabajando para tener una TIR neta del 10% en nuestro fondo. Y la inversión de impacto en España depende en buena medida de que players como nosotros seamos capaces de generar un track record creíble. Entonces, yo si empiezo a ceder en las condiciones de los track records y empiezo a hacer buenísimo y empiezo a ser condescendiente con lo que pacto, lo que me voy a encontrar es que después no voy a ser capaz de conseguir las rentabilidades que yo me he comprometido con mis inversores. Entonces, si no cumplimos con las rentabilidades que nos hemos comprometido con nuestros inversores, la inversión de impacto poco a poco irá perdiendo credibilidad. Y acabará siendo, que hay un cierto riesgo de que acabe siendo, la inversión de impacto, para que veáis, se ha doblado cada año en los últimos 4 años en el mundo. Imaginad, decirme un producto, un servicio, decirme algo que se haya doblado durante 4 años seguidos cada año. Por tanto, tiene un momentum espectacular en el mundo. Pero ese momentum tiene un cierto riesgo de que en un momento dado acabe siendo una burbuja y nos acabemos dando cuenta de que no somos capaces de dar esta doble rentabilidad que os decía, ¿no? Entonces, es muy importante que los players que estemos nos lo tomemos muy en serio, la parte financiera y la parte de inversión, porque la parte social ya se nos supone un poco. Y a nosotros cuando nos miran como Ship2B. Otra cosa, ojo, otra cosa son los fondos de private equity, los fondos de venture capital tradicionales que se ponen a hacer impacto. Esos son sospechosos de hacer impact washing. Y de que, oye, venden impacto porque ahora está de moda. Nosotros, en cambio, somos sospechosos
de no velar suficientemente por la parte financiera, por la parte más económica, ¿no? Por tanto, nos lo tenemos que tomar muy en serio si verdaderamente queremos ser creíbles. Y eso pasa, entre otras cosas, por ser muy serios y profesionales en la negociación de los pactos de socios. O sea, que más allá, evidentemente, que cualquier emprendedor que nos esté viendo, que pueda pensar, es decir, que sí que hacéis inversión en impacto social, pero eso no significa que esto sea libre y que vosotros no vais a dar el dinero, evidentemente, sin poner las condiciones antes de la inversión, y que esto, como cualquier otro fondo o vehículo, bueno, nosotros hemos hecho alguna inversión con vosotros, no recuerdo exactamente qué pedíais en el pacto de socios, pero no me escandalizó, con lo cual supongo que era bastante de mercado y no hubo ningún problema para cerrar con vosotros. Y dicho esto, es decir, más allá también de que evidentemente el pacto de socios os lo tomáis en serio, lo recomendáis a los emprendedores, y evidentemente vosotros pues tenéis que proteger una serie de cosas que consideráis vitales para vuestro propio proyecto. Cuando miráis más allá en el equipo, ¿tenéis también algún tipo de filtros en el equipo? ¿Tiene que ser un equipo? ¿Tiene que haber más de una persona? ¿Tiene que tener perfiles distintos? ¿Tiene que tener una mentalidad específica? ¿Qué pensáis ahí? ¿Qué buscáis? Bueno, ahora os diré obviedades que os las deben haber dicho 50 veces, pero es así. Que es que el equipo es lo más importante. El equipo es lo número uno, sobre todo en las fases iniciales. Y es mucho más importante el equipo que el proyecto. Y por tanto, nosotros lo que más nos miramos es el equipo. Y es para nosotros el punto número uno en cualquier proyecto, ¿no? Yo os diría que a mí me gustan tres cosas de un equipo. Y muy concretas, ¿no? Primero, quiero ver un liderazgo claro. Quiero ver una persona, normalmente, a veces que hay un co-liderazgo, pero quiero ver a alguien que deslumbre, que enamore, que convenza, que sea alguien verdaderamente que le brillen los ojos, que sea una persona que, oye, destaca, y que se le ve y que es un líder. Y que actúa y que se mueve que tiene una fuerza que se le ve, ¿no? La segunda cosa que quiero ver, muchas veces, y que cuesta porque hay veces que tienes un gran líder, pero después no tiene un buen equipo complementario, con experiencias y formaciones complementarias, que no estén allí porque sean amiguetes o porque sean pareja, que no están allí porque, mira, se han encontrado en el tal, sino que ahí hay perfiles complementarios. Y ves, este es el que deslumbra, pero es un poco desorganizado y es un poco caótico, pero después está el otro, que es el CEO, que este es el metódico, el riguroso, el financiero, el operativo, el tal, que pues tienes un ingeniero, que no sé qué, no sé cuántos, el otro es tal. Entonces, cuando vemos complementariedad en el equipo y que hay 3 o 4 perfiles muy potentes y muy complementarios, es cuando nos tendemos a creer el equipo. Y el tercer elemento para mí muy importante es que tenga una gobernanza o gente, personas, del modo que sea, alrededor potentes que avalen su iniciativa. Que sean gente con un nivel de seniority superior, gente creíble en el mercado, gente que esté dispuesta a dar la cara por ellos. Y que esté dispuesto a ayudarlas, ya sea en un consejo asesor, como mentores, como asesores, de la manera que sea. Pero que tenga gente alrededor potente que avalen su iniciativa, ¿no? Perfecto. Y por ejemplo, ¿qué recomendáis a alguien que esté empezando y diga, mira, yo tengo un proyecto que yo considero que es de impacto social o quiere hacer esto? Es decir, ¿qué le recomendaríais? Es decir, para empezar esas primeras fases. Y también, ¿cómo puede dirigirse a vosotros? Es decir, porque entiendo que puede dirigirse a vosotros en lo que hemos dicho, aceleración de un vertical, si cree que encaja, o directamente a la fase de inversión. ¿Consideráis que incluso si puede hacerlo solo, mejor que no acuda ni a vosotros ni a ningún otro? ¿O cómo lo veis? A ver, si está en fase súper inicial, de que aún no tiene, por decir, ni
ni un business plan. Todo y que a día de hoy ya no se hacen business plans. Y hoy sabéis que ya se lleva lo del Lean Startup, de sal a la calle lo antes posible con un mínimo producto viable, empieza a contrastar con tus clientes, aprende y a partir de ahí evoluciona y el business plan ya lo harás cuando tengas que levantar dinero, ¿no? Pero lo que sí que le diría es que en la medida de lo posible, si no estás suficientemente preparado, que se deje acompañar. Pero que no se deje acompañar, a mí no me gustan nada estas startups que van saltando como un saltamontes de aceleradora en aceleradora y parece que tengan que estar siempre bajo los brazos de papá. Y cuando nosotros hemos visto que tenemos que hacer paternalismo como aceleradora, fracasamos seguro. Además de fracasar, además no funciona. Además, los emprendedores nunca están satisfechos, nunca están contentos, tal y cual. Un emprendedor tiene que tirar solo y el proyecto es suyo. Lo tiene que tener clarísimo que es suyo. Y nosotros, en un momento dado, pues acompañamos un tramo de su viaje. Y ahí sí que, según el perfil del emprendedor o según el perfil del equipo, le puede ser de gran ayuda este empujoncito que les podemos dar en una fase. Para cada fase hay diferentes actores. Nosotros no somos los únicos. Nosotros, por ejemplo, hacemos el Valle de la Muerte, pero cogemos startups que ya están constituidas, que ya tienen un cierto recorrido, que ya tienen un equipo que están en esa fase crítica del Valle de la Muerte. Hay otros actores, por ejemplo, que las cogen en las fases más iniciales de cuando tienen la idea, le ayudan a estructurar bien el plan y para convertir esa idea en un mínimo producto viable, ¿no? Hay otros actores pues para más adelante cuando están en scale-up. Entonces, cada uno actúa en fases diferentes, igual que el mundo inversor, que hay gente que está más en la fase semilla, hay gente que está más en la fase growth, tal, pues lo mismo con la aceleración, ¿no? Y entonces tienes que saber cuál es el actor que te puede acompañar mejor en el momento en el que te encuentras y darte cuenta de lo que necesitas de verdad. Ok. Y Xavier, ¿cómo veis el ecosistema emprendedor en España? Hay mucha concentración normalmente de proyectos en Madrid, Barcelona. Ship2B, vosotros habéis notado que se concentra más en algunas ciudades, estáis bastante repartidos en toda España. Y también otra pregunta, ¿os planteáis, o no sé si habéis hecho actuaciones fuera de España y si eso es algo que tenéis en vuestro roadmap? Sí, a la primera pregunta lo veo, el ecosistema lo veo saludable en España. Creo que es un ecosistema que está creciendo mucho, especialmente en Barcelona y Madrid. Es verdad, Madrid cada vez tira más, Barcelona aún sigue fuerte y el mundo startupero, yo lo veo saludable. Veremos ahora qué pasa con la crisis y cómo quedamos después de todo lo que está pasando, ¿no? Pero lo veo saludable y en crecimiento, y no solo en Barcelona y Madrid. Te encuentras también buenos proyectos, por ejemplo, en el País Vasco, te encuentras buenos proyectos. Nosotros hemos tenido algún buen proyecto en Andalucía, en Valencia, en Galicia, en Aragón, etcétera, ¿no? El tema internacional está encima de nuestra mesa a día de hoy y nos lo estamos planteando. Hemos acelerado algún proyecto que ha venido de fuera, pero aún a día de hoy somos, es decir, nuestro enfoque es el territorio español. Y el año pasado, pues los programas de aceleración se nos presentaron 1000 startups de todas las prácticamente teníamos a todas las provincias de España, ¿no? Y de momento vemos que ahí aún hay un trabajo importante a hacer, ¿no? Pero en campos, por ejemplo, tenemos un lab de tecnología y salud. Pues ahí igual nos estamos planteando seriamente ampliarlo un poco más al sur de Europa, ¿no? Y poder abarcar un territorio más amplio. No es fácil porque tienes el tema del idioma, tienes el tema de la distancia, tienes que reconvertir los programas y repensarlos de una manera profunda, pero está encima de la mesa
y también está encima de la mesa en la gestora. Así como el primer fondo sí que estará muy enfocado a España y lo tenemos muy claro, también tenemos bastante claro que a partir del segundo ya queremos salir de España. Okay. Muy bien. Vale. Y para ir acabando un poco el turno bueno, la entrevista de preguntas, es decir, ¿qué sectores ves como oportunidades ahora con todo el tema que nos está pasando? Es decir, y incluso sin tener en cuenta esto, es decir, ¿cómo ves las nuevas oportunidades? ¿Qué sectores tienes en mente? O vosotros como Chip2B, que decís, hostia, pues va a repuntar este tipo de proyectos. O ahora, educación online, creemos que es el futuro de los siguientes 2-3 años. ¿Qué estáis viendo? A ver, evidentemente nuestra tesis de inversión en el fondo está muy enfocada a salud, especialmente tecnologías asistenciales y tecnologías médicas, y especialmente a colectivos vulnerables como gente mayor, gente discapacitada y enfermos crónicos. Ahí pensamos que hay grandes oportunidades y hay mucho deal flow. En educación, como bien decías, también, sobre todo en todo lo que son proyectos más de educación digital y proyectos más. Yo creo que lo que viene en educación mucho también y en el mundo en general es la hibridación, ¿no? Todos nos hemos acostumbrado mucho a estar en casa y hemos visto un montón de ventajas y la gente va a viajar menos, la gente se va a quedar más en casa, la gente va a las escuelas, probablemente será medio casa, medio en el cole. Y en todo este campo yo creo que va a haber mucho proyecto que ayuda en esta dirección. Y después en el ámbito medioambiental, ahí sí que vemos grandes oportunidades en todo el tema de afrontar el cambio climático, por ejemplo, en economía circular o en temas de eficiencia energética y eficiencia de los residuos y eficiencia en el agua y en cosas así, ¿no? Por tanto, es un mundo el del impacto que creo que, a diferencia de otros mundos, es un mundo que ahora puede tener un gran desarrollo, porque afronta todos estos problemas que nos estamos encontrando y que nos los han puesto en la cara y que ahora nos damos cuenta, así como hace unos años no nos dábamos cuenta, ahora sí que nos damos cuenta y ahora no hay nadie que los niegue, y porque es que estamos aquí, estamos ya en modo supervivencia. Y después porque los proyectos pues tienen sentido, cubren una necesidad, ayudan a cosas concretas, ¿no? Por tanto, pensamos que los inversores, todo y que van a ser muy cautos en los próximos meses y van a ser prudentes y va a costar que movilicen recursos, creo que van a tener un cierto apetito por este tipo de producto, ¿no? Es lo que quiero pensar y que me gustaría pensar, ¿no? Bien, Xavi. Siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos recomiende un libro, no hace falta que sea de negocio, puede ser ficción o ¿cuál sería tu aporte? Bueno, yo he sacado un libro recientemente que se llama Transhumanos, que es una novela distópica que la podéis encontrar en Amazon y que es es una primera novela, que os lo vais a pasar bien, que es un poco lo que me encontré en los últimos años, que es esta lucha que hay entre las utopías y las distopías, ¿no? Por un lado, hay todo este movimiento tecnológico brutal y de toda esta gente como la Singularity University y el MIT y tal, que nos dicen que con la tecnología lo vamos a arreglar todo y que en 4 años lo vamos a tener todo solucionado y todos los problemas de la humanidad resueltos, ¿no? Y por otro lado, pues está toda la distopía de la superpoblación, de los virus, del cambio climático, de que que nos vamos a hundir y que como especie nos quedan 4 días, ¿no? Por tanto, esa lucha entre estos dos mundos pues es muy interesante. Y si no os atrevéis con un escritor primerizo, ahora por Sant Jordi he regalado a todo el equipo un libro muy bonito que se llama Dar y Recibir, de Adam Grant, que es un libro en donde muestra cómo los donantes, que son aquellas personas que dan de manera natural y muchas veces incluso perjudicándose a sí mismas,
y valorando que otros pasen por delante de ellas y estas cosas, como él demuestra, y está hecho de una manera bastante científica, como estos donantes son los que después en la vida les va mejor, a medio y largo plazo. A corto plazo a veces no, te pasa por delante los que tal, pero a medio y largo plazo son los que acaban teniendo las posiciones más importantes en la sociedad, ¿no? Y es una manera natural de ser, si eres donante o eres receptor. El receptor es el que siempre espera algo a cambio. Siempre doy, pero siempre espero recibir más a cambio de lo que doy, ¿no? Y el donante es el que da y no espera nada a cambio, ¿no? Pues es un libro muy bonito también que os lo recomiendo, que se llama Dar y Recibir. Dar y recibir. Perfecto. Pues muchas gracias, Xavier. A vosotros, ha sido un placer y un lujo. Perfecto. Por compartir con nosotros todos. Muy bien, hasta ahora. Hasta luego. Chao. Ahora.